En la clase de hoy vamos a empezar con la primera dimensión, ¿ya? Aquí hay 3 habilidades que vamos a trabajar. Pudimos haber hecho una clase para cada una de las habilidades, pero en las clases anteriores, que eran tipos de pregunta, yo me di cuenta que para ustedes era muy sencillo. O sea, era bastante más fácil de, de desarrollar ese tipo de pregunta. Entonces dije, ¿para qué voy a hacer 3 clases para cada habilidad si los niños la dominan? Y simplemente hay que hacer un reforzamiento. Entonces, en una clase para pasar la teoría de las 3 habilidades, un poquito de ejercicio, y la siguiente clase vamos a hacer solamente ejercicios de rastrear y localizar, ¿ya? Entonces vamos a ir en primer lugar con nuestros objetivos. Perdón, antes de hacer los objetivos, recuerden que me pueden decir cualquier duda, sugerencia o consulta a través del micrófono, que es lo ideal. Si no, lo hacen a través del chat, ¿ya? Yo los voy a ir leyendo igual. Y si se me va algo, pueden levantarme su manito y así voy a saber bien quién me está haciendo una pregunta. Que a veces se me va como un poquito el chat para el lado, entonces ahí no veo bien. Bueno, entonces, tenemos 3 objetivos para esta clase, ¿ya? Al igual que lo hemos trabajado siempre. En primer lugar, vamos a comprender cuáles son las habilidades que encontramos dentro de lo que es rastrear localizar, ¿ya? Porque esto es como el primer segmento que tiene la paz de comprensión lectora, y no es que cada una de estas sea una habilidad, sino que esto es lo que quiero lograr, ¿ya? Esto es lo que se evalúa, pero dentro de esta dimensión tenemos 3 habilidades que son las que vamos a trabajar hoy, que podríamos decir que se parecen mucho, tienen como mucha similitud, pero hay unas pequeñas cositas que la hacen más diferente, ¿ya? Y ahí lo vamos a ir viendo porque vamos a trabajar habilidad por habilidad, cómo la podemos identificar y en qué tipo de preguntas la podemos, ¿cómo se llama esto? Reconocer. Segundo, vamos a realizar ejercicios que apliquen lo que vamos a conocer de las habilidades. Como les decía, vamos a trabajar primero teoría para comprender en qué significa cada una, y al mismo tiempo vamos a hacer un ejercicio, que eso es con la guía que yo les mandé, la guía de apoyo número 1. Y finalmente vamos a analizar la información en base a la comprensión del tratamiento explícito, que es lo que trabaja en esta 3 habilidades. Las 3 trabajan con información explícita. Entonces, ¿cuándo y en qué momento nosotros vamos a analizar esta información? Cuando realicemos los ejercicios. Entonces, estos 2 objetivos se cumplen dentro de lo mismo, y este es el primer objetivo que nosotros vamos a cumplir, ¿ya? Entonces, continuamos. Vamos a empezar con nuestro primer objetivo, que es comprender las habilidades. Si recuerdan bien, cuando nosotros hicimos la clase introductoria, yo les dije que la primera dimensión que nosotros nos enfrentamos, y si no me equivoco, era entre un 10 y un 15% de las preguntas totales que tiene la prueba, intentan evaluar que ustedes como lectores y lectoras puedan emplear un nivel de lectura literal. Es decir, obviamente la paz de comprensión lectora va a querer que usted interprete, va a querer que usted evalúe, que reflexione sobre lo que está leyendo, pero en esta dimensión solamente nos dedicamos a la lectura literal. Es decir, que usted pueda mantener un orden en su lectura, una comprensión a través de la progresión de la información. ¿A qué nos referimos con progresión? Es que cada párrafo va a estar unido y va a tener su propio objetivo. Por alguna, lo que ya hemos visto en la clase anterior, es que la introducción presenta algo, luego yo puedo hacer un párrafo de definición y no sé, yo no puedo poner la conclusión justo al lado de la introducción, no, yo tengo que tener un desarrollo. A eso llamamos progresión, que cada información va primero a algo, segundo después, y todo se supone, desde lo más general a lo más específico, y todo va cumpliendo con un orden. Entonces, yo tengo que aprender, primero, a comprender lo que estoy leyendo, a poder reconocer qué tipo de información me estoy interpretando, y 2, ordenarla a través del orden que tiene el texto. Eso es lo primordial para nosotros poder entender esta lectura literal. Ahora, cuando una persona es, como se dice, un lector mucho más experimentado, por ejemplo, yo todavía no, yo todavía no me considero un lector muy experimentado, tiene muy buena retención de información. Uno retiene la información y dice, sí, yo esto lo vi en tal lado, o uno más experto, sí, esto lo vi en el párrafo 2, después de que pasó esto. Y ¡pam! Se acuerda. Pero no todos tenemos la misma memoria.
por ejemplo, a mí a veces me cuesta esto porque yo no tengo buena memoria. Como que digo, sí, yo estoy segura que vi eso en algún lado, como que estoy segura que lo conozco y que lo vi en el texto. Pero yo tengo que volver a leerlo para saber en qué parte. Y quizá a usted le puede pasar lo mismo, o quizás tenga mejor memoria que yo, y eso está muy bien para este tipo de preguntas. Pero yo creo que la mayoría, cuando ya lee un texto extremadamente largo, como de 9 o 10 párrafos, que son los textos que estamos enfrentando ahora, es bueno ir a hacer el orden. Entonces, ¿se acuerdan del proceso lector que vimos, que era de poner como un corchete en los párrafos y ir sacando la temática? Eso nos va a ayudar para este tipo de preguntas. Es fundamental, pero fundamental poder usar esa habilidad para este tipo de preguntas de lectura literal. ¿Ya? Entonces aquí yo que simplemente hago un ejercicio de reconocimiento. Yo voy a reconocer elementos y estructuras, vamos a destacarlo ahí, elementos y estructuras que están dentro del texto, ¿ya? Y obviamente, ¿en qué me va a servir esto para poder reconocer elementos y estructuras? Porque después, en la segunda dimensión, a mí me van a poder interpretarlo. Alguien me puede decir, profe, sabe que yo soy súper bueno interpretando, yo soy súper bueno infiriendo, pero en este tipo de rastrear y localizar a mí me va súper mal. Bueno, eso sería un poquito ilógico, porque si usted sabe inferir y sabe, por ejemplo, interpretar, significa que usted reconoció los elementos y reconoció las estructuras que están en el texto. Simplemente que ese proceso lector que usted está haciendo todavía no, usted no es consciente de él. Por eso, si usted es bueno interpretando, significa que tiene muchas facultades para ser un buen reconocedor de información. Aquí simplemente hay que tener vista, ¿cómo se puede decir?, concentrada de lo que yo estoy leyendo. Por eso, lo ideal es la memoria, pero cuando sabemos que la memoria no nos acompaña, entonces, ser concentrado y ser ordenado con la información. Este tipo de preguntas también nos van a evaluar, es decir, ¿qué es lo que quieren estas preguntas? La ubicación de datos, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos rastreo. Es como cuando usted tiene, no sé, el rastreo viene como del radar que usan los aviones, todo eso, para saber en qué lado está. Como ese radar que usaban Dragon Ball, así como, ay, la esfera del dragón está acá. Es exactamente lo mismo en esto. Lo que quieren acá es que tal pregunta le va, no sé, la pregunta le va a preguntar sobre un hecho, un personaje, una acción, un problema, una conclusión que está en una parte específica del texto. Le pueden hacer cualquier pregunta sobre eso. También le pueden preguntar definiciones. Por ejemplo, según el texto se afirma que, no sé, los géneros musicales son, y usted tiene que buscar en qué parte del texto salía que eran las definiciones. Pero recordemos que esta información a veces está textual y a veces las respuestas están parafraseadas, es decir, dice lo mismo, pero con otras palabras. Entonces ahí también tenemos que aprender a ordenarlo. ¿Qué más nos pueden preguntar acá? Características. Aquí ya se me había olvidado esto. Entonces nos pueden preguntar también características. Por ejemplo, según la lectura anterior, ¿cuál era la mayor, no sé, dificultad que tenía Carlitos en su actuar? Entonces ahí nos están preguntando una característica. O ¿cuál era el carácter más importante de, no sé, la investigación realizada por Luis? También eso es identificar una característica, ¿ya? Y todo eso va a ser dentro de las formas textuales. Este tipo de preguntas la podemos encontrar en cualquier tipo de texto, cualquiera. Como son las de la primera dimensión, la podemos encontrar en argumentativo, en narrativo, en expositivo, en las noticias, en los divulgativos, en cualquier tipo de texto. ¿Ya? Ahora, en los argumentativos generalmente nos piden identificar siempre la tesis o identificar la base. Mientras que los expositivos siempre se pide como en los expositivos siempre se da información, es decir, definiciones, características, causas, consecuencias, problemas, que esos son los tipos es el tipo de texto que más trabaja con eso. Estas preguntas siempre van a estar en ese texto, o sea, obligatoriamente. En el argumentativo es como probable, muy probable, pero en el expositivo siempre va a haber ese tipo de pregunta ahí. Si ustedes ya reconocieron que el texto, por ejemplo, que se van a enfrentar en la prueba, es expositivo, sí o sí le van a salir una o dos preguntas de esta primera dimensión, ¿ya? ¿Qué más me puede ayudar a mí a saber, aparte de las formas textuales? Los géneros discursivos, ¿ya?
Cuando ya reconocí, por ejemplo, si este texto es expositivo, ¿qué tipo de expositivo es? ¿Es un informe? ¿Es un reporte? Etcétera. Si es narrativo, ¿qué es? ¿Es un cuento? ¿Es una crónica? ¿Es una leyenda? Tal, ¿ya? Ahora, tampoco es que eso sea 100% obligatorio. Solo son cosas que nos pueden ayudar. Lo mismo que saber identificar los tipos de oraciones o los tipos de frases. Ya, eso es como, ¿cómo se podría decir? Una ayuda muy buena, pero que no todos la sabemos dominar porque esa es materia que a ustedes le pasaron hace mucho tiempo. Estamos hablando de cuarto y quinto básico más o menos, que es cuando hablábamos de oraciones subordinadas y oraciones coordinadas, etcétera. Pero, como les digo, son datos que le pueden ayudar. Si alguna vez en su tiempo tiene, no sé, ¿cómo decirlo? Tiene tiempo para poder estudiar eso, hágalo. Pero si no, tampoco es como tan relevante. Simplemente son datos que nos pueden ayudar. Lo siguiente, recordemos que todas las tres habilidades que nosotros vamos a trabajar tienen que ver sí o sí con la información explícita. Entonces, alguien me puede decir, sí, profe, nosotros sabemos que la información explícita es la que se ve. Sí, eso es, pero aún así les voy a dejar esta pequeña definición y la vamos a explicar para que entendamos a mayor rango o a mayor entendimiento qué es lo explícito. Lo explícito es la información que podemos reconocer a simple vista dentro del texto. Es lo que, como que a mí me abren un texto y yo lo leo y puedo reconocer esto, esto, eso, sin hacer otro proceso mental. Como les he dicho en todas las clases, es la más fácil de ubicar, ¿ya? Y generalmente, no siempre, pero generalmente se encuentra de forma literal. Se almacena en nuestra memoria inmediata, no nos cuesta recordarlas después de la primera lectura. Eso es lo que pasa cuando, sí, yo estoy segura que yo vi esto o tal, pero cuando no tenemos buena memoria, que es lo que les decía, es bueno hacer el orden del corchete, ¿ya? Pero siempre algo en nuestro cerebro hace como esa especie de déjà vu de que sí, yo vi esto, yo estoy segura de que lo dije, no, que lo encontré al principio del texto. No me acuerdo en qué parte del principio, pero lo vi al principio, ¿ya? Eso es la información explícita del cerebro. Indirectamente también nos ayuda en este tipo de preguntas. Ya vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver qué entendemos nosotros por información explícita. ¿Ya? Iba a decir implícita. Vamos a leer el texto que está acá y vamos a resolver dos preguntas. Primero tenemos esta que sale acá. Son dos que tienen, ¿cómo se llama?, carácter explícito, así que en leer el texto 1 minuto y en resolver esta 1 minutito. Entonces, 2 minutos a contar de ahora y vamos a ir viendo cuál puede ser la alternativa correcta para esto. ¿Empezó antes? ¿Aló, profe? Dígame. Hola, no sabía que las clases empezaban a las 2, Sí, empezamos. así como, es que en el email que usted envió dice a las 2:30, ¿De verdad? entonces sí, si no hubiera sido porque un compañero me avisó que estaban en clase, yo no hubiera sabido. Qué raro. Bueno, disculpe de antemano, pero qué raro porque en la foto que había mandado salía las dos. Por lo menos el email que a mí me envió dice a las 2:30. Oh, disculpe, si no lo vi, o sea, si me equivoqué, disculpe. Lo siento. Ya, Voy a es que intentar que por no me eso vuelva a mismo, pasar. No, disculpe, no me había dado cuenta que me había ya, traspapelado con eso. entonces como que no sé lo que estaban viendo, Estamos viendo, si me acabo de meter. estamos viendo rastrear o sea, rastrear y localizar, que estamos trabajando solamente con información explícita. Es decir, poder reconocer en el texto lo que nosotros, o sea, las preguntas que nos pueden hacer, pero de información literal. Y empezamos Ya. igual hace poquito, hace como unos 15 minutos más o menos. Y además expliqué el objetivo y recién de acá empezamos con la materia. Ya.
Ya, a ver, vamos a hacer una lectura de este texto y después vamos a ver esta pregunta. ¿Ya? Profe, Dígame. la 1, entonces no se hace. Sí, se me corrió, pero Ah, es que ahí sí. Es que estaba cambiando el panel del chat y se salió ahí. Ya vamos a leer el texto. La epistemología o filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. La epistemología es por sí un área imprescindible en el saber, tanto conceptual como profesional. De ahí la importancia de averiguar qué es, para qué sirve o podría servir. Hace apenas medio siglo, la epistemología era solo un capítulo de la teoría del conocimiento o gnoseología, presentándose solo problemas tales como la naturaleza del conocimiento científico en contraposición al vulgar, la clasificación de la ciencia y el problema de la inducción a partir de la observación, siendo esto lo que se puede llamar el periodo clásico de la epistemología. Hasta ese momento no se habían detectado problemas tales como los semánticos, los ontológicos, axiológicos, éticos y de otros tipos que se presentan en el curso de una investigación científica. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué nos dice? El autor, es decir, la persona que escribió esto, señala que la epistemología es determinante para... Eso es lo que tienen que averiguar. O sea, no nos están preguntando aquí, por ejemplo, cuándo nació la epistemología o qué significa epistemología, sino por qué razón, dentro de lo que señaló el autor, para qué es determinante. Entonces, una de estas alternativas es la correcta en base a lo que se dijo en el texto. ¿Ya? Entonces voy a esperar que me digan la alternativa en el chat o en el micrófono para ver cuál creen ustedes y en qué parte del texto la podemos encontrar. ¿Sí? De ella. Entonces, a ver. Tenemos a Alexandra y Mariana que ya me mandaron la la vamos a dejar ahí. A ver si sale alguna otra alternativa diferente o si se va repitiendo. Y a ver, Fabián igual piensa que es la D. Vamos a ir esperando las respuestas de sus compañeros. En especial si hay alguien que piense algo distinto. Ya, recordemos que es lo que el autor señala. Ya, no lo que, no sé, quizás imaginemos que, no sé, en el texto o se hubiera nombrado la cita de una persona, no, sino que aquí solamente tenemos que abocar a lo que el autor está plasmando en el texto. ¿Ya? Vamos a esperar un minutito más a ver si alguien más manda sus alternativas para ver cómo empezamos. Bueno, en primer lugar, mientras me mandan, vamos a buscar en qué parte del texto yo encuentro la palabra epistemología. Entonces la tengo acá, porque epistemología es nuestro tema central. La podemos encontrar aquí, aquí, y luego, si por ejemplo cambia la forma de decirlo, por ejemplo, en vez de epistemología podría decir la ciencia tanto o el descubrimiento tanto, también podría ser llamada de otra forma. ¿Ya? Y aquí también tenemos epistemología. ¿Ya? En la primera parte, hasta este puntito, nos sale la epistemología o filosofía de la ciencia, es la rama de la filosofía. ¿Ya? Ahí no nos dicen nada sobre qué es determinante para algo en específico, sino que nos está diciendo qué es epistemología. Y es como una definición, así que no me concentro en eso. En la parte de acá hablan sobre otros problemas, o sea, en base a cómo se ocasionó la epistemología, hacen como un ejemplo de otros problemas. Esta información
¿cómo se puede decir? Muy terciaria, entonces no nos sirve. Y en la parte de acá hablan sobre la historia de la epistemología, así que no. Entonces la respuesta que yo estoy buscando va a estar en esta parte, ya que todo lo demás hablan sobre otras cosas. Ahora, esta es una forma de resolver el ejercicio, porque quizá usted no hizo el descarte de la información y simplemente se abocó a que usted lo vio acá, y ahí, de ahí sacó la pregunta. Sí, eso está bien, porque eso es lo que hay que hacer. Pero como estamos viendo desde lo más básico, para las personas que cuesta un poquito este tipo de preguntas, entonces por eso lo estamos haciendo así. Entonces vamos a leer esta parte. La epistemología es por sí un área imprescindible. Vamos a destacar bien esta parte. Un área imprescindible en el saber, tanto conceptual como profesional. De ahí la importancia de averiguar qué es, para qué sirve o para qué podría servir. Entonces, cuando nosotros hablamos de palabra determinante, ¿se acuerdan que yo les dije que este tipo de palabra, aunque se busque información literal, no siempre nos dan las mismas palabras, sino que sinónimos o parafraseo? Entonces, imprescindible tiene relación con determinante e importancia también tiene relación con indeterminante. Entonces, esas tres palabras tienen relación, quizás no son sinónimos, pero sí están dentro del mismo campo. Entonces, de ahí yo tengo que sacar mi respuesta correcta. Entonces, vamos a ver. ¿La filosofía de la ciencia? No, eso se dijo en la parte de arriba, así que esta no. El saber, tanto conceptual como profesional, ahí lo dicen, ahí dice, la epistemología es por sí un área imprescindible en el saber, tanto conceptual como profesional. Bueno, pero eso es en qué campo es determinante, no por qué razón será determinante. Así que aunque está en la misma sección donde yo debería encontrar la respuesta, entonces esa no es. Averiguar qué es, para qué sirve o podría servir, lo mismo que la B. Esas alternativas son para confundirlo, porque como está dentro de la misma oración, entonces quizá alguno se puede ver como confundido con esa alternativa. Y la geonesología, menos, porque es como algo que está más apartado de lo que, porque viene en la parte donde se habla de la historia de la epistemología antigua. Entonces ahí no. Y en cambio, el conocimiento científico habla sobre, o sea, en un área imprescindible, porque es importante, porque hay que averiguar para qué podría servir todo eso, dicho de otra forma, un conocimiento científico, que es la que ustedes me habían dicho. ¿Ya? Ahora, del mismo texto, ay, no sé cómo puedo borrar esas marcas que hice. Pero bueno, ahí está. Dentro del mismo texto vamos a responder esta pregunta que sale aquí. ¿Ya? Como ya hicimos ¿cómo se llama esto? El destacamiento anterior y reconocimos en qué parte se habla tal cosa, esta pregunta va a ser mucho más sencilla para nosotros. Aquí ¿qué nos dice? Según el texto, la epistemología es. Entonces, ese es responde a una definición. Y nosotros habíamos visto que en una parte del texto, no voy a decir cuál, pero en una parte del texto nos están definiendo qué es la epistemología en sí, ¿ya? Entonces, espero su respuesta en el chat o también por micrófono. Ya, a ver, ahí Catalina me mandó que era la E, la vamos a dejar acá. Ya, entonces Catalina, Renata y Álvaro van por la E. Ya. Como les dije, en la pregunta anterior vimos que no era una información literal, pero que la podíamos encontrar conservando el mismo significado y la misma coherencia. Pero en cambio, en esta pregunta, si la mayoría ya se dio cuenta,
quizás podemos encontrarlo ahora un poquito más literal. En este tipo de preguntas de rastreo y localización podemos encontrarlas de ambas formas. O usa las mismas palabras, o usa el mismo significado, pero con otras palabras. Aún así mantiene la coherencia y mantiene el mismo mensaje, ¿ya? Entonces pueden ser por ambas partes. Aún así las dos, aunque sean distintas, es rastrear, localizar. Ya, a ver, Mariana me dice, estoy entre la B y la D. Ya, vamos a marcar la B. Ya, a ver, vamos a ver. Como nosotros habíamos dicho, aquí hablan sobre otros problemas que quizás tuvieron igual que la epistemología, así que aquí no. Aquí nos hablan sobre la historia y aquí nos habían hablado sobre qué determinante es la epistemología y si nos acordábamos, dónde nosotros podíamos encontrar información para resolver la definición era en esta parte que estaba acá, al inicio. ¿Por qué? Porque, bueno, a los que se les hubiera complicado, porque aquí está se me mueve esto, porque aquí está esta pequeña palabra que dice es. Entonces yo cada vez que vea ese verbo, significa que es una definición, el es o son, ¿ya? Entonces, como aquí vemos esta conexión entre estas dos palabras, significa que ahí está nuestra respuesta, en esas dos líneas, bueno, casi dos líneas. Vamos a ver. La filosofía de la ciencia, aquí dice la epistemología o filosofía de la ciencia. O sea, la epistemología es una filosofía de la ciencia, pero no responde a una definición, sino a un sinónimo o a otra forma de decir. En vez de, si la pregunta hubiera dicho, según el texto, ¿de qué otra forma se puede llamar epistemología? Ahí hubiera sido eso hubiera sido otra forma para que eso hubiera sido la alternativa correcta, ¿ya? Vamos a ir viendo las que ustedes no mencionaron. La C, el saber que estudia el conocimiento vulgar. ¿Es un saber? Sí, se podría decir, pero no esa parte, sino de lo que se dijo después, pero en ningún momento se habla sobre un conocimiento vulgar o alguna palabra o algún enunciado que me lo relacione a un conocimiento vulgar, así que ese totalmente no. Una ciencia que estudia problemas semánticos, ontológicos, axiológicos y éticos, no. Porque en esta parte, todos estos son ciencias distintas y las usan para dar el ejemplo de que la epistemología no fue la única ciencia que tuvo problemas, sino que todas estas igual lo tuvieron. Pero como aquí nos están preguntando sobre definición, la sacamos, ¿ya? Que esas eran como las menos posibles. Ahora, donde nosotros podríamos haber tenido ¿cómo se podría decir? Este problema entre cuál es más certera, aquí nos dicen, una rama de la filosofía. Aquí podemos ver una rama de la filosofía que estudia el saber conceptual. Bueno, aquí nos dicen que estudia la investigación científica y su producto, que es el conocimiento científico. Pero alguien me podría decir que investigación científica y conocimiento científico podría ser un saber conceptual, si es que no dominamos los conceptos. Pero no es lo mismo. Este saber conceptual se refiere a otra cosa, ¿ya? Porque esta hubiera sido como, ¿cómo decirlo? Como un distractor, porque usa palabras que están textuales del texto. Esto nos podría haber causado un problema. Pero recordemos que la alternativa tiene que ser toda la línea buena. O sea, toda la alternativa tiene que estar buena, no una pequeña parte, sino que todo. Entonces, aunque esto esté bueno, esto está malo, así que se va. Y sin haber leído la E, yo ya sé que es la E, pero para estar más seguro, la vamos a leer. La rama de la filosofía que estudia la investigación y el conocimiento científico, que es exactamente lo que sale ahí. Y ahí vemos una respuesta literal, que no tuvimos que identificar bien el parafraseo, sino que al poder identificarlo, lo que decía, simplemente lo copió y lo pegó en la alternativa. Esas son las preguntas más fáciles que tiene la prueba de comprensión lectora. ¿Ya? Como si se dan cuenta, este tipo de preguntas es simplemente tener un orden en lo que nosotros vamos leyendo. ¿Ya? Que nosotros vamos ordenando en qué parte del texto está tal cosa y de qué se habla. Como nosotros hicimos acá, de que aquí habla definición, aquí habla sobre lo que es determinante, aquí habla sobre historia y aquí habla sobre ejemplo. Entonces,
como tenía 2 preguntas, la primera fue sobre algo. Ah, y entonces me olvido de todo lo demás y solo me enfoco acá. Y esta pregunta me habla de definición. Y yo ya sé que toda esta parte no habla de la definición, sino que solamente acá. Entonces, lo mismo que dice la pregunta 1, me olvido de todo lo demás y me concentro donde yo sé que voy a encontrar la respuesta. Eso me facilita el orden de la lectura. Que yo al saber en qué parte está cierta información del texto, va a ser mucho más fácil. Ahora, lo importante es que sea mental. Por ejemplo, este ejercicio que acabamos de hacer de ya, aquí hay esto, todo lo fui recordando. Pero como les dije, nosotros tenemos buena memoria, entonces quizá alguno pudo haber abierto un corchete casi como definición, historia, ejemplos, determinantes. A eso también hubiera sido algo bueno si no lo podemos hacer mentalmente. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho el objetivo, nosotros vamos a ver las 3 habilidades que se pueden encontrar en este tipo de preguntas. La primera que nosotros vamos a trabajar es comprender y analizar. Este tipo de habilidades también están en la segunda dimensión, que es interpretar e inferir, pero no están como tal, sino que yo las necesito para poder realizar esas habilidades. Pero en cambio acá, estas son las habilidades generales, las más importantes, las que yo necesito poder encontrar, o sea, desarrollar para poder encontrar la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, comprender y analizar. Aquí nosotros tenemos que emplear un conocimiento explícito, un conocimiento de identificación y de localización de la información textual, ¿ya? La información que está en el texto, debiendo esta ser examinada, que es lo que hicimos anteriormente, que fuimos viendo que el texto, bueno, será un texto pequeño, pero un texto grande igual lo podemos ir haciendo, que ir dándole como una clasificación a cada parte del texto. Hablando de clasificación me refiero a, no sé, aquí está la definición, aquí está tal y aquí está tal. A eso me refiero con hacer la examinación y hacer una clasificación, ¿ya? Entonces, yo, para poder realizar el examen y la localización, yo me va a ayudar a mí a que yo pueda localizar el o los elementos, porque a veces nos pueden hacer una pregunta doble, sobre cuáles se elabora la pregunta. Yo siempre tengo que ir localizando solamente lo que se me está preguntando y tengo que ser muy enfocado, así como esos caballos de carrera que tienen tapado acá y solamente tienen un objetivo y ya. Cuando usted lea una pregunta, enfóquese en esa pregunta y no lea las demás, porque hay gente que hace que lee el texto y después lee todas las preguntas del recorrido. Y eso, o sea, si uno fuera un lector muy avanzado, podría, tampoco lo recomendable. Lo importante es que usted vaya leyendo pregunta por pregunta. ¿Por qué? Porque así se va a concentrar solamente en eso. Porque inconscientemente, aunque usted no lo quiera hacer, si usted leyó todas las preguntas y dice, ya, y ahora voy a empezar con la 1. Mientras está buscando la 1 en el texto, su cerebro igual se distrae con otra información que le va a servir para la pregunta que ya había leído. No sé, la 3, la 4, la 5, la 6. Entonces lo importante es que vayamos leyendo una pregunta, la resolvemos y ahí pasamos a la siguiente. Porque así nos concentramos solo en lo que estamos buscando, que es una información, que no solamente sirve para este tipo de dimensión, sino que también para las otras. Este tipo de preguntas se plantean de diversas maneras. ¿A qué nos referimos con diversas maneras? Como tenemos muchos enfoques en los cuales la podemos encontrar, personaje, motivo, acontecimiento, problema, causa, solución, conclusión, introducción, pueden ser de mucho tipo, pero por lo general se refieren a un elemento específico que tiene el texto, ¿ya? En el cual yo tengo que generar un análisis para poder encontrar ese elemento. Ahora, ¿qué tipo de preguntas nosotros no podemos encontrar en este comprender, analizar? Sobre los personajes del texto leído, se afirma. Entonces, cada vez que nosotros nos encontremos con una pregunta que tenga se afirma, esa pregunta sí o sí es de rastrear, localizar. Según el texto anterior, según el fragmento leído, según, no sé, el título del texto, también puede ser solamente el título, o según el párrafo 4, tal, ¿ya? Entonces, el ser humano puede ver y crear la realidad a partir de, entonces ahí solamente nos enfocamos
cuando encontramos estas partes, en que es una pregunta de rastreo de localización. Con respecto a los parroquios de las lanzas, se afirma que eran jóvenes que, y ahí yo tengo que encontrar la definición de qué se decía sobre estos parroquios de las lanzas. Si se dan cuenta, son pequeñas partes que se van repitiendo, porque se afirma que, y se afirma es casi lo mismo, pero no necesariamente. Por ejemplo, acá lo que la mayoría cree es que este tipo de pregunta siempre está como al inicio, o puede estar al final, según el texto, o se afirma que, o se deduce, o sea, se identifica que, no, sino que también la podemos encontrar a la mitad del todo el texto. Y recordemos igual que la prueba no se lo va a tener así como yo en mayúscula y subrayado. Usted tiene que aprender a identificar esas pequeñas partes de la pregunta para saber que esa pregunta se refiere a un rastrear localizado. También, no solamente con según o se afirma, también podemos encontrar de acuerdo a el fragmento anterior o el fragmento leído. El estado de angustia del protagonista se debe a qué, ya yo tengo que identificar esa pequeña parte que está ahí, bueno, o rastrearla. O de acuerdo a lo expresado en el último párrafo, el protagonista estima que, y ahí tenemos dos partes. En primer lugar, tenemos que centrarnos en lo que se expresó en el último párrafo y del protagonista en específico, ni del amigo del protagonista, ni del enemigo del protagonista, tal. Y tampoco de lo que, por ejemplo, el protagonista hizo, sino que solamente de lo que él estimó. Porque quizá en ese párrafo, puede ser un párrafo grande, y hablen sobre muchas cosas del protagonista, pero solamente nosotros tenemos que enfocarnos en esto. Es muy importante leer detalladamente la pregunta, porque así nosotros vamos a ir como ordenando lo que nos quieren preguntar. Y también otra muy simple, que ya casi ni se usa en la prueba, pero se las puse acá porque también es un tipo de pregunta de comprender y analizar. Los fabricantes de ladrillos eran, o hicieron, o serán, no sé, ¿eso es en base a lo que se dijo en el texto? Esas pequeñas partes a nosotros nos ayudan a entender que pertenecen a un comprender, analizar. ¿Ya? Recuerden que cualquier duda me pueden ir diciendo. Igual identificar este tipo de preguntas no es tan complejo, porque ya hemos leído Profe. una y otra vez. Dígame. Quería preguntarle si podía poner la diapositiva que me perdí para sacarle captura de pantalla. Si quiere le mando el PowerPoint, Ah, ya, bueno, sí, mejor. pero me hace acuerdo, me tiene que mandar un WhatsApp, porque Ya, a mí se me va a olvidar. Pero me tiene que hacer acuerdo. ya. Después ahí le dejo ¿cómo se llama? Mi WhatsApp, y ahí me dice y se lo mando directamente por ahí, o al correo, como más le acomode. Ya. Ya, a ver, ¿en qué habíamos quedado? Ah, sí, ya. Vamos a una posible resolución. Las resoluciones para este tipo de preguntas son súper como cortitas. Tenemos que tener en cuenta que identificar que estamos enfrente a una pregunta explícita, entonces tenemos que centrarnos solamente en la información explícita. Eso es lo primero. Idealmente yo tengo, o sea, no es que yo diga, ah, sí, este tipo de pregunta es tanto y este es tanto, no es que yo haga una clasificación así, sino que a través de mi proceso de lectura mental, yo vea a qué tipo de información me tengo que concentrar, ¿ya? Entonces aquí yo voy a dejar de lado las interpretaciones, las reflexiones y las evaluaciones, simplemente me concentro como ese caballo de carrera solamente en esa información. Ahora, ¿dónde se encuentra la información que me están preguntando? ¿Ya? Me están preguntando sobre lo que hizo el personaje, me están preguntando, por ejemplo, lo que hizo el humano, me están preguntando sobre lo que hicieron los parroquios o sobre el estado de angustia, etc. Yo tengo que centrarme en dónde yo voy a encontrar lo que me están pidiendo. Y luego, cuando ya encontré en qué parte está, que se afirma al respecto en base a todas las alternativas que yo tengo. Y así yo empiezo a hacer un descarte en cuál de esas alternativas está en el lugar donde yo encontré la información. Eso es lo que tengo que ir haciendo en este tipo de preguntas. Y en las dos habilidades que vienen después se hace casi lo mismo. Se hace eso de reconocer que es solo información explícita, después dónde está en el texto y finalmente con cuál de las alternativas pasa.
¿Ya? Eso es a lo que se refiere a comprender y analizar el texto. Ahora, también podemos encontrar el identificar, ¿ya? Que también es importante que esta alternativa se use en la anterior, o sea, esta habilidad se use en la anterior, pero también la podemos encontrar como habilidad propia, individual, que tiene su tipo de pregunta. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar acá? Corresponde a reconocer elementos. Yo los rastreé, yo los localicé y también tengo que poder reconocerlos en alguna parte. Como les digo, si se dan cuenta, se parece mucho a la anterior. Puedo reconocer elementos, conceptos, procedimientos, es decir, causas, consecuencias, problema, solución, ejemplo y definición. Dentro de este orden textual, también me pueden preguntar sobre algún significado lingüístico, literario que se dijo en el texto, o también en el texto en el cual procede en el texto en el cual procede la pregunta. Eso lo podemos encontrar en los textos, por ejemplo, argumentativos o de opinión, ¿ya? Este tipo de preguntas se plantea de diversas maneras, por lo general refiriendo al procedimiento textual, que es lo que yo le decía, que ir ordenando qué pasó primero y qué pasó después, porque cada texto tiene su propia estructura. Entonces nosotros tenemos que poder identificar qué parte del texto es, si es el desarrollo, si es la introducción, si es, no sé, la garantía, si son los argumentos, no sé si es el epígrafe, aunque ya no hacen tanto ese tipo de preguntas, pero aún así lo pueden hacer como disfrazado, así como, ¿cuál es el objetivo que plantea el párrafo 1? ¿Ya? Aunque uno puede decir, pero ese ya sería como interpretar, no, porque quizá el objetivo está ahí explícito y usted simplemente lo tiene que ver, identificarlo y pasarlo a las alternativas. También puede ser eso. Conceptos o elementos que se pueden identificar, ¿ya? Aquí, al igual que en la otra, no tenemos inferencias, no tenemos interpretaciones, sino que simplemente vamos a identificar pequeñas partes del texto. Ahora, hay algunas preguntas que son un poquito más difíciles que la otra. Nos van a ir y nos pueden identificar desde algo muy fácil, como es un problema-solución, o nos pueden ir a identificar, no sé, pues, la tesis del texto. Y a veces la tesis no está tan textual. Y hay veces que nos cuesta mucho parafrasear. Entonces vamos a tener que hacer quizá un proceso mental un poquito más elevado, de poder, hasta incluso poder sintetizar, para poder identificar lo que se nos está pidiendo. Por ejemplo, ¿qué nos pueden identificar? ¿Cuál es la tesis fundamental que el emisor propone en el fragmento anterior? ¿Ya? Lo ideal en los textos argumentativos es que la tesis esté bien planteada para que un texto argumentativo sea bueno, pero en los ensayos literarios es donde más nos cuesta poder identificar la tesis fundamental, porque la rebuscan tanto y la manosean tanto con muchas palabras, que ahí cuesta un poquito, pero generalmente en todos los textos argumentativos la tesis siempre está al inicio, siempre la vemos en el primer párrafo, o si no la pudimos encontrar en el primer párrafo, la podemos volver a encontrar en la parte de abajo, en la conclusión, porque tengo que volver a mencionar mi tesis para ver si todo lo que yo dije fue bueno como argumento a esa idea, ¿ya? Entonces ahí la podemos encontrar. Luego, ¿qué también nos pueden pedir? Las acciones realizadas por la protagonista, ordenadas cronológicamente, fueron. Ahí primero, ¿qué tenemos que identificar? Acciones. Y la acción es cualquier acción, no, sino que acciones ordenadas cronológicamente. ¿Y acciones de qué? ¿De toda la obra? No. Las acciones que dijo la protagonista. Como les dije, leer la pregunta es fundamental. Entonces, aquí, ¿qué me ayuda a mí a poder identificar? O sea, me ayuda a mí a entender qué es lo que tengo que identificar, la pregunta. La pregunta, y yo tengo que entenderla porque quizá aquí está un poquito, ¿cómo se puede decir?, desordenada, porque hubiera sido ideal que cronológicamente hubiera estado al lado de acciones para yo al tiro saber que tenía que ser así. Pero hay veces que la separan un poco para que se vea como más escrita, más bonito, y también para que la persona que esté leyendo la pregunta la pueda interpretar. Entonces ahí nos pasa eso. Luego, ¿qué también puede ser? ¿Cuáles de los siguientes motivos literarios están presentes en el fragmento anterior? Este tipo de pregunta tiene que ver con, ¿cómo se puede decir? Con teoría.
los motivos literarios que eso se lo enseñan en tercero medio, que puede ser el viaje, puede ser el amor, puede ser la muerte, tanto. Y tampoco es que usted en teoría se lo aprendan, porque si un texto se habla mucho sobre amor imposible, o amor idealizado, o amor de familia, usted lo puede identificar en pequeñas partes del texto, y ni siquiera es que sea solo una parte, sino que se va constantemente repitiendo, y yo así lo puedo identificar. Luego, ¿qué otra cosa me pueden pedir identificar? ¿A qué tipo de recurso argumentativo corresponde el dibujo en el aviso anterior? Ahí podemos, no sé, nos pueden preguntar en base a color, en base a forma, porque estamos hablando de un dibujo, en base a tamaño, o a relación con lo que se dijo antes, quizá el dibujo está ejemplificando lo que se había dicho, no sé, en la primera parte del aviso, etc. Entonces yo ahí tengo que ver cada parte de la pregunta de que esto, aunque está destacado, va en relación solamente a esto, a una pequeña parte del texto. Ahora, si hubieran dicho acá, no sé, ¿a qué tipo de recurso argumentativo corresponde el texto leído? Ahí hubiéramos tenido que hacer una identificación mucho más grande de todo el texto, y no en una pequeña parte como es lo que me pide acá. Y finalmente, que es como el más difícil, ¿a qué tipo de texto corresponde el fragmento anterior? Ahora, eso también es una pregunta que nosotros vimos en las clases anteriores, que eran tipos de preguntas que nosotros teníamos que ver, no sé, pues si era expositivo, narrativo, argumentativo, si era una columna de opinión, eso yo también tengo que identificarlo. Este tipo de pregunta es más difícil porque no tengo que identificar la información en sí, una pequeña parte, sino que tengo que identificar toda la información e incluso hacer una mínima interpretación en base a lo que yo tengo de conocimiento previo y poder sacarlo ahí, ¿ya? Esa es como la más difícil. Todas las demás las puedo encontrar siendo ordenado con la información del texto. Ahora, ¿cómo yo puedo ordenar esto? Lo mismo que le había dicho. Identificar algún procedimiento textual. ¿A qué nos referimos con procedimiento textual? ¿En qué parte del texto se va a ir enfocando? ¿Se va enfocando a la primera parte o a tal párrafo, a lo que hizo tal personaje, a, no sé, las consecuencias, o se va a destinar la pregunta a todo el texto? Entonces yo leí la pregunta, la entendí, pude identificar en qué parte yo me tengo que centrar, y luego, ¿qué tengo que hacer? Encontrarla, encontrar lo que se me está pidiendo. No sé, pues si se me pidió los motivos literarios, centrarme solamente de eso, y en qué parte yo puedo decir que están los motivos literarios de los cuales se me están preguntando. Y finalmente lo que tengo que hacer, después de que ya lo identifiqué, después de que ya supe en qué parte está, o en qué parte del texto me baso para decir que esa es la respuesta, tengo que ver cuál de las alternativas se encuentra más cercana a lo que identifiqué. O también lo puedo hacer por descarte, pueden ser ambas soluciones, ¿ya? Como les había dicho, es muy similar la forma de resolución a la anterior. Simplemente ser ordenado con la lectura y, bueno, e ir ordenando bien la forma que va avanzando de una manera lógica y ordenada, es decir, coherencia y cohesión. Luego, lo último que nosotros nos podemos encontrar es caracterizar. ¿A qué nos recuerda la palabra caracterizar? A carácter y a características. También nos pueden hacer preguntas sobre algo que se menciona en el texto en base a una característica, no sé, pues, de un concepto, a la característica de un hecho, a la característica de un personaje, etc. ¿Ya? Veamos. Implica señalar los rasgos o características que conforman los elementos descriptivos del estímulo. Estímulo es decir, el tema, ¿ya? Recordemos que todo lo que es descriptivo responde siempre a la pregunta ¿cómo es? ¿Ya? Se la escribiría acá, pero tengo del pésimo pulso, pero es importante que cada vez que vean la palabra descriptivo, tiene que responder a la pregunta ¿cómo es? Ya sea una descripción objetiva o subjetiva. ¿Cómo es? Objetivo. Es negro, es blanco, es alto, es bajo, es gordo, flaco, etc. Y una descripción subjetiva es bueno, es malo, es simpático, es agradable, es ideal, etc. Ya, las descripciones pueden ser de ambos ámbitos.
Y lo que siempre también vemos en una descripción son adjetivos calificativos, que yo le doy una calificación negativa o positiva a un objeto, a una persona, a un hecho o a cualquier cosa. Incluso me puedo hacer una descripción de mí mismo en base obviamente de lo que yo pienso. ¿Ya? Esto pueden ser, como les dije, el estímulo, el tema, puede ser el texto completo, puede ser la situación comunicativa en la cual se está desarrollando la pregunta. ¿Ya? Algunas formas usuales de plantear este tipo de preguntas son estas. Recordemos que las características no simplemente, o sea, donde nosotros en nuestro cotidiano actuar, donde nosotros usamos las descripciones, es describir un objeto que usamos, o describir una serie, una película que vemos, o una persona con la cual nos relacionamos. Pero en un texto podemos describir cualquier cosa. O sea, por ejemplo, ¿cómo se describe el conflicto central del texto? Ahí el conflicto va a ser algo en específico, por ejemplo, del texto que la mujer hablaba y hablaba y hablaba. El conflicto era una relación laboral insatisfactoria. Esa era como la idea principal. Ahora, pídanme caracterizar eso. Bueno, es oscuro porque termina en un homicidio, es infructuoso porque obviamente nunca se llevaron bien, etc. Yo tengo que generar características que aún cuando no salen en el texto, porque no son textuales, no son literales, yo me baso en algo que yo vi ahí para poder generar esa idea. ¿Aló? ¿Hay alguien que quiere hablar? Que se escucha un ruidito, pero no sé quién es. Bueno, no importa. Vamos a seguir. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que yo me puedo encontrar acá? Por ejemplo, según la lectura del fragmento, ¿qué caracteriza al instinto humano? A mí me pudieron haber preguntado, ¿qué es el instinto humano? O ¿cómo nació el instinto humano? Etcétera. Pero aquí me pueden preguntar sobre una característica o caracterización específica sobre el tema en el cual se está hablando. Luego, la palabra quality aparece, entre comillas, en la cita anterior, porque, y también yo tengo que identificar por qué razón sale entre comillas. Eso igual tiene que ver con caracterización. ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, yo no sé de qué texto, es simplemente una pregunta que puse, pero si esta pregunta sale en el texto de esa forma, significa que está abocándose a algo que se había dicho anteriormente, ¿ya? ¿Y qué conflicto se presenta en el fragmento leído? También, yo tengo que caracterizar, es lo que yo les decía de la empleada y la criada, la criada y la señora, yo tengo que ir caracterizando cómo era cómo se llama el conflicto, o incluso desde la idea principal yo puedo decir cuál es el conflicto central, porque la pregunta era cuál es el tema en el cual se desarrolla, y el conflicto va abocado a cómo se desarrolló, cómo lo presenció en el texto y cómo, no sé, se fue desarrollando. Entonces ahí aún, como les digo, en esta parte de caracterización es como la más confusa, porque alguien me puede decir, pero profe, al fin y al cabo no tengo que identificar, no tengo que localizar y rastrear. Sí, o sea, no, en este tipo de preguntas no es que le vayas a leer la respuesta textual en el texto, pero sí tiene que abocarse a lo que leyó, a lo que comprendió de forma implícita y poder sacar esto. Podría ser un tipo de inferencia muy, 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 muy escondida, como así pequeña, pero según el DEMRE lo localizamos como rastrear, localizar, porque no cumple para hacer una inferencia, tampoco cumple para hacer una interpretación. Por eso es que puede ser un poquito confuso para algunos, pero aún así este tipo de preguntas las pueden encontrar en la prueba. Ahora, ¿cómo la resuelvo? Caracterizar los elementos explícitos que están ahí, es decir, caracterizarlos, como clasificarlos en qué hacen, a qué intentan describir, a qué intentan como definir en el tema de características. Luego, cuando ya pude ver qué me están caracterizando a través de la pregunta, tengo que ver en qué parte del texto yo lo voy a encontrar, en qué parte yo voy a ubicar lo que se me está preguntando. Y me pregunto a mí mismo, ¿cuáles son los rasgos en base a la pregunta que se me están haciendo? Y ahí yo hago el descarte de las alternativas.
Hago el descarte en cuál de esas alternativas cumple a mayor cabalidad o con mayor exactitud los rasgos que yo pude encontrar en el texto, en base a la pregunta que se me hizo, no a lo que yo pienso, sino a la pregunta que se me estaba realizando. Esta de la rastrear y localizar, esta de caracterización es la más compleja, pero las que más nos podemos encontrar nosotros es identificar y comprender, analizar. Eso no quiere decir que esta pregunta no les va a salir, pero como que sale una así como lo máximo, en especial cuando es un texto de descripción. Si hay un texto de descripción es muy probable que le salga esta pregunta. Pero como ahora la PAT se quiere centrar mucho en lo que es los textos argumentativos e informativos, obviamente los literarios, entonces no hay mucha probabilidad de que le salga un texto así. Aún así, no podemos confiarnos y hay que analizar estas preguntas igualmente, como si tuvieran la misma motivo. Ya, ahora vamos a hacer un ejercicio y para eso necesito la guía que yo les mandé, que era guía de apoyo número 1, que les mandé un texto, si no me equivoco, mi memoria no me falla, es un texto que habla sobre el barroco. Y dejé unas preguntitas ahí, ¿ya? ¿Hay alguien que no tenga el texto? ¿Que no lo puedo descargar o que no lo tiene a mano consigo? ¿Que alguien no lo tenga? Lo digo para poder proyectarlo acá. Bueno, si nadie me habla, voy a asumir que todos lo tienen. Pero si no, alguien así como que me dice que no, de alguna forma no lo puedo descargar o no lo tiene con ellos, me avisan, ¿ya? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 preguntas para ese texto. ¿De cuál texto estamos hablando? Lo vamos a poner acá, igual, porque vamos a tener que ir leyéndolo. O sea, ustedes lo van a leer. Ahora yo les voy a dar unos minutitos, porque lo ideal hubiera sido que lo hubiera leído en su casa, pero no importa, ¿ya? Vamos a leerlo igual. Ya, voy a leerlo con ustedes y voy a hacer una lectura igual no tan rápida para que vayamos entendiendo cada una de las partes. Aún así hay que recordar que para cada pregunta nos vamos a devolver al texto para poder fundamentar por qué esa es la respuesta correcta, ¿ya? El barroco es un movimiento artístico y cultural extendido por toda Europa y que entraña la renuncia a las ideas del Renacimiento. El barroco trae consigo una renovación de técnicas y de estilo. En España, la Contrarreforma influye en gran medida sobre este movimiento. Las expresiones italianas se asimilan, pero al mismo tiempo se españolizan y las técnicas y estilos se adaptan a la tradición española. En el siglo XVII, en que aparece el movimiento barroco, se intensifican los tópicos que venían dándose en el Renacimiento. Fugacidad de la vida, rapidez con el tiempo huye, desaparición de los goces, complejidad del mundo que rodea al hombre, etc. La literatura del siglo XVI se expresaba en un estilo sereno y de equilibrio. El barroco del siglo XVII viene a desestabilizar esa serenidad y diversas fuerzas entran en conflicto. Pero en España, donde el barroco se da con mayor intensidad, donde adhiere mayor originalidad, el cambio de mentalidad en las agentes y una cierta conciencia de inseguridad y de crisis hacen que se extienda una gran preferencia por las características propias de este movimiento. Los escritores del siglo XVII se inspiran en una filosofía de renuncia, que es la filosofía estoica de Séneca. Perdón, Séneca, sí. Y al mismo tiempo tienen muy en cuenta el sentido religioso de la vida. Los escritores españoles del siglo XVII aportan en sus obras la doctrina del desengaño y el pesimismo. No se dejan embaucar por la belleza de la naturaleza, creen que es falsa y engañadora. Todas esas tendencias se hallaban incipientes en el periodo anterior, en el Renacimiento, y en el Barroco no hacen otra cosa que intensificarse hasta llegar a la exageración. A finales del siglo XVI, la situación social y política de España predispone a los escritores a imbuirse de lleno en este movimiento. El hambre, la peste, la desigualdad social, los pícaros, los mendigos, las miserias, los sueños de grandeza, etc.
Todos esos temas son llevados a la literatura. Es una situación apropiada para que nazca esa literatura cuyos cimientos están en la decepción, en el desengaño, en lo poco que valen las grandezas humanas. Ya, hoy me gustó el texto, está bien bueno. Ya, entonces, a ver, vamos a trabajar ahí sí, ya. Volvimos al PowerPoint. Entonces, ¿cuál es nuestra primera pregunta en base al texto? Bueno, en primera, antes de ver las preguntas, podemos identificar cuál es el tema central, así muy rápido, porque es algo que se mantuvo hablando una y constantemente a través del texto. Se podría, ¿cómo decirlo? Identificar qué es lo que se habla una y otra vez, porque se metieron hartas cositas, pero hay una que se repetía constantemente. ¿Cuál es el tema central del texto? Para que me lo digan por el micrófono o por el chat. No, hablamos de tema, de temática. ¿De qué se habla el texto? ¿De qué nos habla? ¿De qué nos quiere hablar? Por ejemplo, el texto anterior nos hablaba de qué? De la epistemología, aun cual se metía con muchas otras cosas, el tema, eso. Bien, Cristóbal, el barroco y su desarrollo en España, ¿ya? El tema central es el barroco, y como idea principal del tema podría ser lo que usted dice, el barroco y su desarrollo en España. Porque si se dieron cuenta, se menciona como Italia así como escondidito, como para comparar algo. Y después se habla simplemente de lo que pasó en España, qué hicieron en España, qué hicieron los escritores españoles, etc. ¿Ya? Nuestra primera pregunta nos dice, el primer párrafo contiene 1, una definición, 2, una conclusión, o 3, un ejemplo. Esta está facilita, está bien fácil, pero vamos a ver lo que... ¿Saben por qué les digo fácil? Porque para que un texto sea ordenado, hay cierta forma en la cual yo tengo que empezar a escribir ese texto. Yo no puedo empezar por lo último en el primer párrafo, sino que hay una forma principal de empezar un texto, ¿ya? Entonces, vamos viendo. A ver, Mariana me dice que es la A. Ya vamos a dejar la A destacada acá, a ver si hay alguien que piense que sea diferente. Si piensan lo mismo que Mariana, me la mandan igual, ¿ya? Bien, ya. Mariana, Cristóbal, Álvaro y Alexandra, ya. Todos por la A. Bien, hay una tendencia. Vamos a esperar a sus compañeros, porque todavía me han llegado 4 y deberían llegarme 8 respuestas. Ya, yo los voy a esperar para que todos me manden, porque necesito saber si hay alguien que piensa algo distinto, para que ver si se equivocó. No retarlo, obviamente, sino decirle que cómo se puede encontrar la alternativa correcta y que también seamos conscientes porque nos equivocamos. ¿Ya? Entonces, la que ustedes me dicen es A, solo la 1. Entonces, ustedes quieren decirme de que lo que ustedes piensan es que el primer párrafo es una definición. Recordemos que la definición es cuando nos responde a la pregunta ¿qué es o qué son? ¿Ya? Y la conclusión, siempre, como les decía, por lógica, es el último párrafo, porque yo vuelvo a retomar todo lo anterior dicho, de todo lo que dije, lo pongo algo pequeño y así hago mi conclusión, ¿ya? Y un ejemplo, ya, igual podría ser un ejemplo, aún sin haber vuelto al texto, podría ser un ejemplo porque hay algunos autores, generalmente los textos literarios, que a través de un ejemplo empiezan su texto. Y ahí empiezan como a inducir o a introducir aquello que van a hablar. Entonces, yo en primera instancia, sin volver al texto, borraría conclusión. Entonces, borraríamos la B, borraríamos la C y borraríamos la E. ¿Ya? Entonces, vamos con la A y con la D. Vamos al texto, vamos a devolvernos al texto. Dice, el barroco es un movimiento artístico, cultural, extendido por toda Europa y que entraña a la renuncia de las ideas
del Renacimiento. El barroco trae consigo, entonces ahí con solamente leer esta pequeña parte, nos podemos dar cuenta de que eso es lo principal que se habla en este, ¿cómo se puede decir? En este texto. Entonces, o sea, en ese párrafo. Entonces, nuestra respuesta correcta, como la que decían todos sus compañeros, era la A. ¿Ya? Aquí nos piden identificar a qué tipo de párrafo es, y eso tiene que ver con las formas básicas, que es lo que vimos en la clase anterior, que hay formas básicas de definición, de caracterización, de descripción. Esta es la forma básica de definición. ¿Ya? Pregunta número 2. En el texto se afirma que, y ahí tenemos 5 alternativas. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? Cuando nos dicen el texto, es decir, que puede estar en cualquier parte del texto, no solamente en un párrafo, ¿ya? Y a ver ahí, Cristóbal me dice que es la C, la vamos a marcar, a ver cuál otra nos puede llegar. Vamos a ir esperando a sus compañeros, a ver, hay medio frío. Recordemos que en este tipo de preguntas, cuando está el se afirma que, se refiere a que esa parte quizás no está textual, pero sí o sí fue dicha directamente por el autor. Es decir, que no es algo que yo tenga que quizás hacer una pequeña deducción, sino que yo tengo que extraer del texto, ¿ya? Y si se dan cuenta, todo lo que está acá se mencionó en el texto, pero quizás la respuesta tenga una pequeña parte que la vuelva como algo que no se dijo. Tiene que toda la oración ser cumplida en base a lo que se había dicho en el texto, ¿ya? Entonces vamos a esperar que me manden más respuestas. Ya, a ver, Catalina, igual por la C. Vamos a esperar un poquito más y después vamos a volver al texto para ver en qué parte la podemos encontrar y en qué parte no. Ya, a ver, la C, Catalina C, igual que Cristóbal, Mariana C, pero con una carita triste, significa que no está como bien convencida. Pero no se ponga triste, ya, a ver. C de Catalina y C de Cristóbal. Buena forma de decir la alternativa. Vamos a ver si es, ¿ya? Que ahí me llegaron casi todos. Vamos a ir viendo. Vamos a devolvernos al texto. C de Cristo. Cuando no tenga una respuesta, pero también puede ser D de Diosito. Así que no hay que confiarse en eso. Y a ver, aquí también tengo la pregunta para ir viendo cada una. El barroco español es producto, vamos a ir descartando cada una. ¿El barroco español es producto de la influencia italiana? Yo me acuerdo que en una parte yo vi acá la parte de Italia. Fue... acá, sí era acá. Dice, el barroco trae consigo una renovación de técnica y estilo. En España la Contrarreforma influye en gran medida sobre este movimiento. Las expresiones italianas se asimilan. O sea, ninguna parte del texto nos dice, o sea, sí se menciona lo italiano, pero en ninguna parte nos dice que el barroco fue producido por la influencia de Italia, sino que obviamente nos pudieron haber puesto esto para distraernos si es que no estábamos atentos al texto, ¿ya? Entonces la A no, la borramos. B, la Contrarreforma ayudó a limitar la influencia italiana en España. Lo mismo está en el párrafo 1, lo habíamos leído recién. El barroco trae consigo una renovación de técnica. En España, la Contrarreforma influye en gran medida sobre este movimiento. En cambio, aquí nos dicen ayudó a limitar.
limitar no tiene relación con influir en el movimiento. Entonces eso también lo borramos, ¿ya? Este tipo de preguntas, o sea, este tipo de alternativas sirven para distraer a las personas que no vuelven a releer el texto y se quedan solamente con una primera lectura y dicen, no, si esto yo lo vi. Alguien podría haber dicho, sí, yo vi que se dijo que la contrarreforma y fue en España, sí, ya esa. Y hay gente que hace eso, de que se queda simplemente con la primera lectura, lo que recordó, y no vuelve al texto a autoevaluarse si era de verdad lo que había considerado. Pero no. La C, que es la que ustedes me dijeron, el barroco siguió desarrollando temas renacentistas, y esa parte yo me acuerdo que salía bien textual, que era por acá. Creo que debía haber dejado... Acá está. En el siglo XVII, en que aparece el movimiento barroco, se intensifican los tópicos que ya venían dándose en el Renacimiento. Es exactamente, pero dicho con otras palabras, lo que se dice acá. El barroco siguió desarrollando temas renacentistas. Ya que siguió desarrollando es lo mismo a seguir intensificando, que lo siguió haciendo. Ya entonces la que ustedes me dijeron que era C, sale. Pero vamos a ver si la D o la E sale, porque recuerden que aunque una ya nos llena, tenemos que ver cada una de las alternativas. D. Séneca fue uno de los principales autores del barroco español. Y eso está acá. Los escritores del siglo XVII se inspiran en una filosofía renuncia a la filosofía estoica de Séneca. En ninguna parte sale que Séneca fue uno de los españoles principales, sino que lo mencionan para poder hacer alusión a otra información. Así que eso no. Lo último, el barroco se desarrolló exclusivamente en Inglaterra, en Francia y en Italia. Ya eso no tengo que ni devolverme al texto porque constantemente se habló de que el barroco fue en España. ¿Ya? Y eso es lo que había dicho, no me acuerdo quién fue, de que esa era la idea principal del texto. Entonces, sí o sí, no tengo que devolverme y decir que esa constantemente no es. Entonces, nuestra alternativa correcta es la que ustedes me habían dicho. Cristóbal Fuste, bien, maravilloso. Por eso es bueno ir identificando el tema y la idea principal como usted lo hizo. ¿Por qué? Porque así también vamos recordando una y otra vez cuál es lo fundamental del texto y cualquiera de estas alternativas no tiene que ir en contra de la idea principal. Si alguna alternativa va en contra o neutraliza o contradice la idea principal, esa pregunta, o sea, esa alternativa la borran de una. Y así vamos ganando tiempo. Entonces la alternativa correcta era la C, la que ustedes habían dicho. C de Cristo. ¿Ya? No era de Diosito. Nos quedan 3 preguntas. Vamos a ir viendo cada una. Ya, vamos por la 3. De acuerdo al sexto párrafo, es decir, olvídense de todos los otros párrafos y simplemente concéntrense en ese, los autores españoles de fines del siglo XVI, ¿qué hacen? Se inspiran, tienen como fuente de inspiración, consideran tal cosa, pierden tal o reflejan. O sea, aquí nos están hablando sobre una acción que realizaron los autores españoles del siglo XVI. ¿Y dónde puedo encontrar eso? En el sexto párrafo, ¿ya? Entonces, me mandan sus alternativas de las cuales creen que ustedes puedan ser. En este tipo de preguntas es mucho más fácil porque no tengo que ver todo el texto, sino que una pequeña partecita nomás. Y a ver, Catalina me dice que es la B. Vamos a marcar la B. Vamos a marcar la B como posible resolución. Ya tenemos 2 B, Catalina y Cristóbal. Vamos a ir al texto. Sexto párrafo, es decir, el párrafo final. Ese es lo que tienen ustedes que concentrarse. Ay, me fui. Hice. Ya, a ver, Mariana igual se va por la B.
Ya, todos con la B. Entonces, a ver, dice, a fines del siglo XVI la situación social y política en España predispone a los escritores, ahí sale lo que nosotros nos habían dicho sobre los escritores, a imbuirse de lleno en este movimiento, el hambre, la peste, la desigualdad social, los pícaros, los mendigos, las miserias, los sueños, la grandeza, etc. Todos estos temas, es decir, lo que se habían dicho, son llevados a la literatura, en una situación apropiada para que nazca la literatura cuyos cimientos están en la decepción, el desengaño y tal cosa, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo desde lo que leímos. 3. ¿Se inspiran en la cultura grecolatina? No, no la vimos en esa pequeña lectura que volvimos a hacer, así que esa la eliminamos. ¿Tienen como fuente de inspiración la vida real? Puede ser porque los pícaros, los mendigos, las miserias, los sueños de grandeza y la desigualdad pertenecen a la vida real, así que sí, puede ser. Vamos a seguir leyendo las otras. Consideran que la literatura es falsa y engañadora. Jamás, en ninguna parte de ese párrafo lo volvimos a ver en la segunda lectura que hicimos. D. Pierden su fe religiosa debido a los problemas sociales. Podría ser una deducción, pero aquí me están preguntando sobre de acuerdo a lo que dice el texto. Así que no me piden hacer una deducción o una posible consecuencia, así que la eliminamos de una. Reflejan la transición de la Edad Media del Renacimiento, podría también ser una consecuencia, también podría ser como un conflicto en el cual intenta desarrollar eso, pero como vuelvo a decir, nos están preguntando según lo que dijo el sexto párrafo, entonces la alternativa correcta es la que ustedes me habían dicho, la B. No miento, era acá. B, como una fuente de inspiración para la vida real. Que si se dieron cuenta, no es textual lo que se había dicho en el texto, sino que tuvimos que ir parafraseando o sintetizando lo que se había dicho. ¿Ya? Vamos a hacer la pregunta 4 y nos quedan solo estas dos. De acuerdo al texto, se puede afirmar, aquí nos da a entender, porque esta pregunta es de rastro de localización, que el barroco tuvo mayor intensidad en España, se desarrolló, conservó, es totalmente distinto, se expresa. Entonces aquí tienen que ir viendo lo mismo que fue en la pregunta 2. Algo que salga de la misma forma o de otra forma, pero conservando la oración, ¿ya? Vamos a ver cuál creen ustedes que puede ser. D, ya la vamos a ir marcando acá. D. Vamos a ver si nos sale otra. Oh, Mariana no se sienta mal. Todos tenemos nuestra propia velocidad. Quizá también sus compañeros la tenían hecha de antes. También puede ser. Pero vamos a ir siendo. Y pues si yo estuviera en su lugar y la estaría haciendo, yo también estaría como lenta porque me doy vuelta en lo mismo. A ver, Cristóbal hizo la guía en la mañana. Entonces por eso él está más veloz. ¿Ya? Vamos a devolvernos al texto. Ya, entonces era uno de los rasgos que... No, miento. Sí, pues, uno de los rasgos que comparten... no, me perdí. ¿Cuál pregunta está? Ah, la había puesto al revés. Porque no me había... ¿Cómo se llama? Era esta. Esta, la 5. Que es la isla... Ya, entonces, de acuerdo al texto, se puede afirmar que el barroco y la mayoría me había dicho que era la D, que es totalmente distinto al Renacimiento, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál podemos ir eliminando según la lectura que nosotros ya habíamos hecho, porque ya hemos hecho como 3 preguntas de este texto, así que hay ideas que en nuestra mente se conservan sí o sí, ¿ya?
Entonces, ¿tuvo mayor intensidad en España que en Francia? Sí, podríamos hacer una inferencia de que fue mayor en España, pero no solo mayor que Francia, fue mayor que en todos los países, porque ahí salía en el texto de que fue mucho más que en Italia. O sea, que obviamente se hizo en Italia, pero fue como más repercutida en España. Pero en ninguna parte del texto nos sale que fue más específicamente que Francia, sino que como fue más de todo el continente europeo. Así que esta la eliminamos de una. ¿Ya? Aun cuando se parece y podría ser una deducción, no es lo que nos están preguntando porque están preguntando algo que se afirmó en el texto. ¿Ya? B. Se desarrolló durante todo el siglo XVI. Pues sí. Aquí dice, la literatura del siglo XVI se expresa en un estilo sereno y equilibrado. El barroco del siglo XVI viene a desestabilizar esta serenidad. Aun cual se menciona, la literatura del siglo XVI, esa pertenece al Renacimiento, que venía mucho antes del barroco. Y en cambio el barroco fue mucho más intenso en el siglo XVII, y fue como ya mucho más en esa época. Entonces, esta B tampoco, porque no empezó a desarrollarse en ese siglo. Luego, la C. Conservó técnicas y estilos del Renacimiento. Esta era confusa, porque aquí nos sale, el barroco trae consigo una renovación de técnicas y de estilos de lo que ya se había hecho en el Renacimiento. Quizás a alguien le pudo haber causado como un quiebre, porque esto de renovación se puede entender como que yo tomo algo, lo cambio un poquito y lo hago mejor. Pero aquí sale la palabra renuncia, o sea, tiene como algo en contra de lo que había hecho ¿cómo se podría decir? El Renacimiento. ¿Ya? Y desde el texto, entonces, nosotros podemos decir que son contrarios, y no se puede decir que se conservó, ¿ya? Sí se intensificó algunas cosas, pero no todo lo que es técnica y estilo. Así que no cumple cabalidad. Mientras que la D, que dice, es totalmente distinto al Renacimiento. También no sale textual que es totalmente distinto, pero en la línea que nosotros vimos, el barroco hace una renuncia a lo que es el Renacimiento, y esa renuncia significa, yo no te quiero, yo no quiero nada contigo, te voto y hago algo nuevo. Y eso se puede como interpretar como algo totalmente distinto, como un cambio de palabras, pero abocadas a la misma coherencia. Y lo último se dice, se expresa un estilo sereno y equilibrado fuera. Eso yo ni siquiera tengo que leer el texto para saber, porque el barroco es algo tan desordenado. El barroco no tiene nada de sereno y ni nada de equilibrado. Aún así, en el texto sale que el barroco tiene como mucha exageración. Aquí dice, el barroco no hace otra cosa que intensificarse hasta llegar a la exageración. Si alguna vez tienen tiempo de ver ¿cómo se puede decir? Se pueden dar cuenta que el barroco es como muy, muy exagerado. Ahora vamos a la pregunta 5. Cristóbal, vamos ahora a la pregunta 5. Lo que pasa es que en el PowerPoint la puse distinta porque si no, no me calzaban. No me calzaban las preguntas y tenía que hacer otra diapo. Entonces, si las cambiaba de posición, me alcanzaban todas en una misma. Y así ahorrábamos espacio. Pero nos queda solo una pregunta. ¿Qué es esta? Uno de los rasgos que comparte el artista renacentista con el artista barroco es el absurdo, de la existencia humana, el desengaño causado por la decadencia del imperio español, la oposición consciente de los valores estéticos de la Edad Media, el pesimismo ante la vida y el sentido de la renuncia. Exactamente lo mismo que hicieron en la pregunta 2 y en la pregunta 4, es que tienen que, ¿cómo se llama?, identificar qué se dice sobre los artistas renacentistas con el artista barroco. Ahí se hace, ¿cómo se llama?, no una comparación contraste, pero tienen que buscar cuáles son los rasgos que comparten estos dos. Porque ya el texto nos dice que hay una diferencia entre el renacentista y el barroco. ¿Ya? Ah, se me había olvidado recargar acá. Aquí, ahí está. Ya. Ahora sí, me mandan la de las 5, que en este caso en su guía
Para que no se entienda, en su guía es la 4, ¿ya? Que yo la había cambiado ahí. Entonces, la que estamos viendo nosotros según su guía es la 4. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar o localizar, mejor dicho, en qué parte del texto se habla sobre los rasgos que comparte el artista renacentista con el artista barroco. Eso es lo primero que hay que hacer, buscar en qué parte del texto sale eso. Luego que ya lo encontré, tengo que buscar o ver cuál es la característica que comparten, o voy haciendo un descarte en las alternativas que sale acá, según lo que dice esa parte del texto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿alguien ya encontró en qué párrafo del texto está nuestra respuesta? ¿O en qué parte del texto está nuestra respuesta? Ya, a ver, Cristóbal, que ya había hecho su guía, entonces va a ser mi... Oh, pucha, a ver, Cristóbal me dice la 2 y Catalina me dice la 5. Vamos a ver dónde está. Tenemos un pequeño combate acá. Vamos a ver, 2. En el siglo XVI, en que aparece el movimiento barroco, se intensifican los tópicos que ya venían dándose en el Renacimiento: fugacidad de la vida, rapidez con que el tiempo huye, desaparición de los goces, complejidad del mundo que rodea al hombre, etc. ¿Ya? Y Catalina había dicho en el 5, vamos al 5, imaginemos que yo no sé nada. Los escritores españoles del siglo XVII aportan en sus obras la doctrina del desengaño y el pesimismo. No se dejan embaucar por la belleza de la naturaleza, que creen que es falsa engañadora. Todas esas tendencias se hallaban incipientes en el periodo anterior. En el Renacimiento y en el Barroco no hacen otra cosa más que intensificarse hasta llegar a la exageración. Ya, entonces, aquí en el 2, que era el que me decía Cristóbal, podríamos deducir que podrían ser, porque acá abajo nos hablan sobre pícaros, mendigos, miseria, sueño, que es lo que habían hecho los escritores, y aquí igual se vuelven a decir como temáticas, pero en ninguna parte nos da a entender que se habla sobre los escritores, que es o literatos, que es lo que nos está preguntando, nos está refiriendo la pregunta. Pero en cambio, en el párrafo 5, dice escritores, ¿ya? Y la pregunta nos dice artistas, ¿ya? Entonces, podría ser ahí escritores como artistas, porque en ese tiempo los escritores eran considerados artistas. Entonces, aportan en sus obras la doctrina del desengaño y el pesimismo, no se dejan embaucar por la belleza de la naturaleza, creen que es falsa y engañadora. Todas esas tendencias se llaman incipientes en el periodo anterior, en el Renacimiento y el Barroco. Entonces, era lo que decía su compañera. La alternativa, o sea, la respuesta la podemos encontrar en el párrafo 5, ¿ya? Que eso es lo primero que nosotros tenemos que ir haciendo. Entonces, yo ya sé que la respuesta está en el párrafo 5, me dedico solamente a leerlo y a ir descartando con cada una de las alternativas, ¿ya? Voy a esperar que me manden cuál creen ustedes que pueda ser la alternativa correcta y empezamos. Ya, a ver, ahí Cristóbal me dice que es la D. Vamos a devolvernos a las alternativas. La D, usted me dice el pesimismo ante la vida, ¿ya? Vamos a ver qué más me dicen sus compañeros. Ya, a ver, Catalina me dice que está entre la B y la D. Ya, a ver, vamos a esperar a sus compañeros a ver si hay quizás otra alternativa. Si no, vamos a quedarnos con la B y la D. Ya vamos a esperar un poquito.
Ya, a ver, me dice esto, porque igual se señala un desengaño del Imperio Español y se hablan de artistas españoles. Y ahí la Vera, un desengaño causado por la decadencia del Imperio Español. Ya, ya. Ahí vamos a ir viendo específicamente. Recuerden que tienen que ver la pregunta. En la pregunta nos dicen artistas renacentistas españoles y artistas barrocos españoles, o hacen un ámbito más general sobre artistas renacentistas de cualquier lugar y artistas renacentistas de cualquier lugar. Hay que ver bien la pregunta. Ya vamos a ir esperando más alternativas y vamos a resolver cómo queda esa pregunta ahí. Ya. Ya, entonces ahí mándeme así como la que usted cree segura y vamos a ir esperando a sus compañeros, porque hasta ahora solo tengo la respuesta de Catalina y la de Cristóbal. Vamos a esperar un poquito más. Recuerden que hay que ir como poniéndole un poquito más de velocidad a este tipo de preguntas. Ya, a ver, Cristóbal la D, Mariana me dice la D, dice creo. Ya, bueno, vamos a ir viendo. Entonces, bueno, la mayoría de los que me han respondido se van por la D, ¿ya? Vamos a ir viendo. Nos decía, uno de los rasgos que comparten el artista renacentista con el artista barroco es A, el absurdo de la existencia humana, el desengaño causado por la decadencia del Imperio Español, la oposición consciente de los valores estéticos de la Edad Media, el pesimismo ante la vida y el sentido de la renuncia. Nosotros aquí, en la parte de acá, me perdí. Era acá. Lo siento, mucha letra. Habíamos visto acá que en el párrafo 5 se habla, pero hay que ver también el párrafo 4, porque hay una pequeña parte de acá que nos va a servir. Dice, el escritor del siglo XVII se impregna en una filosofía de renuncia, que es filosofía estoica de Séneca, y al mismo tiempo tienen muy en cuenta el sentido religioso de la vida. Los escritores del siglo XVII aportan en sus obras la doctrina del desengaño y el pesimismo. No se dejan embaucar por la belleza de la naturaleza, creen que es falsa y engañadora. Todas esas tendencias se hallaban incipientes en el periodo anterior del Renacimiento. ¿Cuáles tendencias? La que se habían dicho acá. Y en el barroco no hacen otra cosa que intensificarse hasta llegar a la exageración. Entonces, ¿cuál es lo que ellos tenían como en común? El desengaño y el pesimismo. Incluso aquí nos dice que los escritores del siglo XVII, que obviamente van a ser los del barroco, no se dejaron como embaucar por todo lo que había hecho el Renacimiento, ¿ya? Y ahí se dan cuenta de que todo lo que ellos tenían, simplemente intentaron como rescatar esto, que es como lo que más se parecía a lo que ellos estaban postulando, ¿ya? Y obviamente no lo conservan al 100%, sino que lo intensifican hasta poder llegar a la exageración, que ese es el objetivo del barroco. Ya, después de que nosotros entendimos esto, volvemos a la pregunta, dice, uno de los rasgos, ¿absurdo de la existencia humana? No, no lo vimos. El desengaño causado por la decadencia del Imperio Español, eso se dice un poquito más arriba, pero como le decía su compañera, aquí nos están hablando sobre el artista renacentista y el artista barroco en general. Si aquí nos hubieran dicho el artista renacentista con el artista barroco dentro del contexto de España o dentro del Imperio Español,
Otra respuesta hubiera podido ser, pero siempre tenemos que abocarnos y centrarnos en lo que nos dice la pregunta, ¿ya? La oposición consciente de los valores estéticos de la Edad Media, ¿ya? No, eso no era algo que tenían en común, sino que fue incluso un contraste, algo que los diferenciaba, porque justamente eso fue a lo que los barrocos no les gustaba del Renacimiento, del pesimismo ante la vida, que era uno de lo que habíamos puesto acá. Aun cual nos sale que es de la vida, se entiende de qué eso está hablando. Y el sentido de renuncia, y eso no sale tampoco ahí. Por ende, la alternativa correcta, vamos a devolvernos acá, era la que ustedes me habían dicho, D, el pesimismo ante la vida. Si se dieron cuenta, este tipo de preguntas no son difíciles, pero tengo que simplemente ir viendo en el texto que todas las respuestas están ahí. Todas las respuestas están frente a mis ojos, solamente yo tengo que ver de diferentes formas en algunas para poder encontrarlas. Si se dieron cuenta, por ejemplo, el es totalmente distinto, no estaba dicho en el texto, o tienen como fuente de inspiración la vida real, tampoco estaba dicho de forma literal, sí, pero se mantiene el mismo sentido, se mantiene el mismo mensaje, pero dicho con otras palabras. Entonces, eso es lo que a veces algunos confunden en este tipo de preguntas, porque creen que son preguntas literales. Ellos buscan y pierden mucho tiempo algunas personas en buscar exactamente la parte donde sale la misma palabra que está en la alternativa. Y no pierdan tiempo en eso, porque hay veces que no la van a encontrar. Pero sí busquen que la información del texto y la alternativa cumplan el mismo objetivo y cumplan la misma función. No las mismas palabras, pero que sí tengan el mismo núcleo, que tengan el mismo sentido que quiere como dar a conocer el autor, ¿ya? Eso es lo primordial que necesitan para ver este tipo de preguntas, ya sea de reconocer, comprender, analizar, identificar o caracterizar.